Con Ruta de Sabores. En el día de hoy nos convoca una receta bastante sencilla, es una cazuela de pollo y hoy con el programa nos acercamos hasta la Asociación Amigos del Tren. Estamos en el Museo del Ferrocarril y estamos en presencia de Edgardo, que es el responsable de todo, digamos, ¿no? Como hablábamos un poco fuera de cámara, formó parte de la idea inicial de poner esto, de hacer el rescate inicial, ¿no? Del galpón y de convertirlo en un museo. Edgardo, un placer poder estar acá cocinando, un placer poder estar con vos, tu presencia y que nos comentes también además todo el esfuerzo que han realizado y cómo llegaron hoy, cuándo inició y cómo llegaron hoy a ser el museo que son y el rescate que han logrado con esa locomotora. Bueno, muchas gracias por visitarnos, de ver un poco el trabajo que se ha hecho acá. Y bueno, es conocer un poco la historia de nuestra ciudad también, ¿no? De todos los pioneros que han trabajado en la primera empresa minera pionera en Santa Cruz. Un poco la idea siempre de Ruta de Sabores es esa, es mostrar el esfuerzo, es mostrar al pionero, es mostrar y querer hacer hincapié en tener ese sentido de pertenencia, y me parece que el trabajo que han realizado va un poco por ese lado también, porque el rescate histórico que han hecho tanto con la locomotora como con el museo que han armado, que estuvimos recorriéndolo, nada, habla de eso, habla de tener sentido de pertenencia, de sentirse parte de la empresa que en su momento hizo grande también esta ciudad, le dio trabajo a muchísima gente. Casualmente creo que así te iniciaste, tu padre trabajaba para la empresa. Claro, sí, mi padre fue 36 años acá en Río Gallegos en la empresa ICF, que hoy es ICRT, trabajó en los talleres y bueno, él fue uno de los artífices de empezar a trabajar en rescatar la historia del lugar. Y bueno, como normalmente pasa en la familia ferroviaria, digamos, la familia es un núcleo que sigue al líder del lugar. Y bueno, se empezó a trabajar sobre el rescate de la historia del ferrocarril, ¿no? Bueno, yo te voy a ir contando más o menos qué voy a hacer. La receta de hoy es un fricasé de pollo, es una cazuela, es una receta muy muy sencilla. Tenemos la suerte de estar al refugio de frío, del viento y demás, esta cocina hermosa que tiene acá el museo. Tenemos atrás, como ven, hay fogón, hay parrilla, tenemos otra vez una cocina económica, cosa que nos encanta poder cocinar con ella.
Y tengo unas papas que yo ya las pelé, que lo que voy a hacer es cortarla en cubitos. Yo ahora me voy a poner a trabajar con todo esto mientras vos nos contás un poquitito de la historia, pero tengo unas papas, tengo panceta, que también la voy a cortar en tiritas, en lardons, cebolla, puerro, pollo y hongos. Y eso es básicamente lo que lleva la receta, ¿sí? Son pocos ingredientes, si la ejecutamos bien, si la hacemos bien, nos queda una rica cazuela y vamos a aprovechar, tengo marchando un caldo ahí atrás. Lo que voy a hacer con ese caldo es lo voy a enriquecer un poquitito con los huesos del pollo como para que gane también sabor a pollo. Y ese va a ser el caldo que después voy a ligar con un poquitito de manteca y harina, con un roux, y nos va a terminar de espesar para que se transforme en una cazuelita. De un salteado inicial de las verduras y del pollo a una cazuela. Esto es sin coloración, tiene todos colores apagados, ¿sí? En tonos de blancos y verdes claros. Me voy a poner a cocinar, pero me gustaría que le cuentes un poquitito cómo inició, en qué año inició. Lo hablamos ya fuera de cámara, recorrimos el museo, pero me gustaría que se lo cuentes a la gente, así si la gente se quiere acercar también, el que no lo conoce, a disfrutar del Museo del Ferrocarril, puede hacerlo. Bueno, sí, yo le meto nomás. Dale, así, dale, distendamos, afloja. Recién lo hablamos, claro. Ahí va. Sí, bueno, nuestro lugar, digamos, porque es un lugar que no solamente está el museo, sino hay una locomotora a vapor y hay distintos elementos ferroviarios en un pequeño predio cerca de la Costanera. Y bueno, se trabajó desde el año 97, se empezó a trabajar, empezaron jubilados ferroviarios, entre ellos mi padre, en rescatar parte del lugar. Y se inició con la locomotora a vapor, la José Militón Aguirre, que es conocida en la ciudad. Y se rescató, se restauró completa y se puso en funcionamiento. A partir de ahí fue el puntapié inicial para una empresa impresionante, además, porque había que encararle en el estado en el que esa locomotora se encontraba. Los ha visitado gente del exterior que no podía creer que la hayan puesto en funcionamiento. Claro, sí. Bueno, eso, cuando se logró la restauración, que nos llevó casi 2 años, en el 2001 nos visitaron gente de la Federal CRAI, que es una federación europea de ferrocarriles turísticos e históricos, que no podían creer que se haya restaurado una locomotora y de la forma que se restauró, porque fue muy a pulmón, con casi nada de apoyo, solamente con digamos, las acciones que realizaba la misma gente que... Sí, la fuerza y el entusiasmo de la gente que se había acercado a formar parte. Y bueno, yo en el caso mío nunca trabajé en el ferrocarril, siempre acompañé a mi padre, sí, pero bueno, cuando empezaron con esta iniciativa y yo vi la locomotora como estaba, realmente pensé que no lo armaba. ¿También te costó creer que se lograba? Sí, me costó. Pero bueno, ellos siempre, como suele suceder, son los que van marcando y ellos estaban convencidos de que lo iban a lograr. A partir de ese digamos, de ese convencimiento, claro, y como vos me decís también, claro, seguir un poco al líder, al que marca, al líder, sí. Al que marcaba el inicio de esa idea, ¿no? Se empezó ese trabajo y bueno, se logra en el año 2000, se logra rescatar esa máquina y fue el puntapié inicial para empezar después en el predio donde se rescató la máquina, que estaba incendiado porque ya estaba abandonado, había sido abandonado por la gente de la empresa. Pues esta empresa en los años 90 quedó concesionada, no alcanzó a privatizarse, pero se concesionó y casi estuvo a punto de desaparecer. Así que, bueno, uno de los lugares que habían quedado en pie prácticamente estaba ya incendiado, estaba totalmente desmantelado. Y bueno, a partir de, como te decía, del rescate de la locomotora, se empezó a pensar en realizar un museo, ¿no? Este es un lugar muy conocido. Forma parte de la historia de Río Gallegos, pero para los que no lo conocen o gente que recién se está radicando en Río Gallegos, estamos casi que sobre la costa, ¿sí? Por detrás de los galpones costeros donde antiguamente funcionaba. Sí, todo lo que es digamos, los talleres y donde se almacenaba el carbón para después luego llevarlo por barco a Buenos Aires, ¿no? Era un complejo que albergaba más o menos 2.000 personas trabajando. Bueno, como les decía antes, en el tema de las privatizaciones, la empresa estuvo a punto de desaparecer y bueno, empezaron los jubilados a trabajar en el rescate de la historia, prácticamente del lugar. Y ahí la importancia de lo que siempre decimos de tener sentido de pertenencia.
¿Por qué es importante? Porque ante un proyecto así, como pasó con el padre de Edgardo, cuando propuso el hecho de restaurar y volver a poner en valor lo que había sido una locomotora histórica, que formó parte de una empresa, el crecimiento, la economía, calefacción. O sea, prácticamente Río Gallegos existe un poco gracias a todo ese movimiento, al carbón, al ferrocarril y demás. Y hasta los años 70 el combustible para calefaccionarlo era el carbón. Ya en los años 70 empezamos a tener gas natural, pero bueno, hasta hoy inclusive las zonas que no son urbanas, o sea, las zonas de chacra y todo eso, todavía se siguen calefaccionando a carbón. Claro, yo hacía referencia un poquito a lo del sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque como a partir de la idea y de tener ese sentido de pertenencia, una empresa muy difícil, una empresa me refiero a encarar el hecho de restaurar inicialmente esa locomotora, como cuando vos tenés fuerza por ese sentido de pertenencia detrás del proyecto, porque sabés que significa algo más que solo capaz un capricho profesional, ponés lo que hay que poner y conseguís lo que hay que conseguir para lograrlo, ¿no? Sí, y la tenacidad también, ¿no? La tenacidad, porque muchas veces por ahí se puede emprender y llegar a mitad de camino y abandonarlo. La tenacidad creo que es uno de las cosas que nos han dejado la gente que ha pasado por acá, que son la gente jubilada, ¿no? Que la tenacidad de lograr el objetivo. Continuar, mantener vivo algo de lo que ellos también formaron parte. Edgardo, te traigo un segundo y vamos a seguir hablando de esto. Corté la cebolla, corté la papa y el puerro. Voy a terminar de cortar unos honguitos que a mí me gusta saltearlos aparte para que potencien su sabor. Después se lo vamos a agregar a la cazuela. Me voy a poner a deshuesar ese pollo, cortarlo en cubitos. Damos una vueltita más, recorremos el museo y volvemos y nos ponemos a cocinar.